Aló, aló. Hermano, muy buenos días. Hoy, abril 21 del 2019, hoy día es Día del Señor. Vamos a tener nuestra reunión aquí a través de internet y vamos a tener también, hoy día que se celebra el día, es domingo de resurrección en el mundo de la cristiandad. Vamos a hablar un tema referente a la resurrección de Jesucristo. Así que vamos a tener nuestra Biblia todos y vamos a abrir la Biblia entonces en 1 Corintios 15 del 57 al 58. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, perdón, es 1 Corintios 15 del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y si vamos al 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estas palabras de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu gracia sea con nosotros, Señor, en este día, en donde un día como hoy, hace más de 2000 años, tú resucitaste entre los muertos y te sentaste a la diestra de Dios el Padre, para de ahí, Señor, reinar. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Mateo 27, del 1 al 7. Abramos la Biblia en Mateo 27, del 1 al 7, y dice, esta es la narrativa de Mateo acerca de, perdón, es Mateo 28, perdón, del 1 al 7, Mateo 28, del 1 al 7. Mateo 28, del 1 al 7. Mateo 28, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces la narrativa de Mateo habla acerca de la resurrección de Jesús. Vamos entonces a pasar en este momento a la exposición de la palabra de Dios. El tema de hoy se llama La resurrección nos asegura que nuestro trabajo no es en vano. Y es un tema en donde Pablo lo dice y lo vamos a ver hoy. Es el tema de hoy. La resurrección nos asegura que nuestro trabajo como cristianos no es en vano. Entonces volvemos a 1 Corintios, capítulo 15, que es el texto que vamos a estudiar. 1 Corintios 15. Bueno, esta carta Pablo lo escribe, por su mismo nombre lo indica, a la iglesia que está en Corinto. Está en... Se conoce también como la antigua Corinto. No, es una ciudad-estado, fue una ciudad-estado ubicado en el istmo de Corinto, una estrecha franja de tierra que une a Peloponeso y la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. La ciudad moderna de Corinto se encuentra aproximadamente 5 kilómetros al noreste de las ruinas antiguas. Pablo escribe a la iglesia que está o que estaba ubicado en la antigua Corinto. Era donde la iglesia era un puerto y donde había mucha gente, era un lugar cosmopolita donde había mucho comercio, mucha gente iba ahí para hacer negocio y era prácticamente perfecto para hacer un negocio entre la gente que venía al puerto de ese lugar en Corinto. Estaba ubicado justo lo que se llama el Golfo de Corinto y entre el Golfo Sarónico, eh, Peloponeso estaba la parte del sur. Y bueno, era mucha influencia griega, ¿no? Y también tenían muchos templos paganos griegos. La influencia era tremenda y estaba bajo el poder, bajo el imperio romano, bajo el imperio romano. Uh, Fue una ciudad que los romanos construyeron ahí, ¿no? Y fue, Pablo estuvo ahí en Corinto, muy importante, como había dicho, y era capital de la provincia de Acaya, ¿no? Y Pablo fundó la iglesia más o menos en el año 50, donde después él dirige sus epístolas. Esta es la primera. Se dice que escribió 3 epístolas, tenemos solamente 2, la tercera se perdió, ¿no? Entonces vemos de que Corinto era una ciudad muy importante en ese aspecto, en el aspecto, diríamos, de comercio y de la política también, y una ciudad en donde como ciudad de negocio traía mucho dinero al imperio romano. Entonces, en esta carta, prácticamente en este capítulo 15 que Pablo escribe a los cristianos que están en Corinto, uno de los temas que los cristianos le preguntaron a Pablo es acerca de la resurrección. Recuerde, cuando vamos, por ejemplo, a la primera carta, al primer capítulo, vamos al primer capítulo de 1 Corintios, para tener una idea. Pablo dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos aquí el principio de su carta. Está hablando a los cristianos que están en Corinto.
pero también son santos, se los llama santos, y santos junto con los que en cualquier otro lugar del imperio invocan al Señor Jesús. La bendición les da diciendo gracia y paz a ellos. Esa gracia y paz viene del Señor Jesucristo y del Padre. Entonces dice en el versículo 4 hasta el 9, da gracias a Dios por la gracia de Dios que se fue dada en Cristo Jesús. Recuerda, la gracia de Dios es un don. La gracia de Dios es un don de Dios mismo, para la iglesia, para nadie más. Nadie tiene esta gracia de Dios, nadie tiene este don, excepto los que son santos en Jesucristo. Porque dice en el versículo 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, conocimiento, don de Dios, el don de Dios. Esta es la bendición de Dios. Por eso ya estamos completos en Cristo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a vosotros. ¿Cuál es el testimonio acerca de Cristo? ¿Cuál es el testimonio acerca de Cristo? Cuando Pablo dice acerca del testimonio, ¿cuál testimonio? Testimonio es una palabra griega que significa martiría. Martiría es una palabra de donde sale nuestra palabra castellano, martirio o mártir. Aunque en realidad martirio no es castellano, es griego. Otra vez, es una transliteración de términos. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando griego otra vez. Entonces de ahí viene la palabra mártir, de testigo. Testigo viene a ser con algo un hecho que sucede y que alguien lo vio, algo que sucedió, un evento. Entonces aquí se puede entrevistar así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Entonces, muchos comentaristas no se ponen de acuerdo qué es. Personalmente, basado en el contexto, Pablo pone en singular el testimonio, pero creo que aunque ponga en singular, contiene, número uno, su evangelio, el evangelio de Cristo que ha sido predicado, testigo, pero también lo que dice en el capítulo 15, su resurrección. Y lo vamos a ver porque creo que tiene que ver con su resurrección. Entonces ya vemos que en el capítulo 1 ya Pablo inmediatamente está introduciendo el tema de la resurrección. ¿No? Entonces dice en el 8, el cual también confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? Entonces es un tema escatológico. Pablo tiene en mente la segunda venida presencial de Cristo hasta ese momento. O sea, tiene que ver con escatología. Y por eso dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, nosotros los cristianos hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre es bueno. Nuestra comunión es con su Hijo Jesucristo. Ahí ya está diciendo, subráyalo. Entonces, eso es nuestro llamado. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el llamado de usted? Nuestro llamado como cristiano es tener comunión con Jesucristo. Tener comunión con Él. Entonces, por eso yo enfatizo siempre, a cada rato, a cada momento, que las 24 horas del día de nuestra vida tienen que estar en comunión con Jesús. Claro, uno duerme. Aún así, eso implica que tenemos que estar en comunión con Dios. Desde que nos levantamos, trabajamos, hasta que descansamos en las noches. Y por eso en las oraciones que tenemos que hacer en la noche, no son oraciones tanto de pedir, son oraciones de gracias, porque Dios nos protegió durante todo el día. Durante todo el día. Entonces decir, Señor, gracias. Y una de las cosas que podemos nosotros incluir es gracias por permitirnos tener comunión contigo. ¿Usted sabe de eso? 1 Corintios. Ahí lo está diciendo. La gracia de Dios. Dios permitió tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí lo está diciendo. Y luego, bueno, empieza versículo 18, por ejemplo, porque la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Todo lo que Pablo generalmente escribe en 1 Corintios son en base a preguntas que le han hecho los cristianos en Corinto. Los temas de la carta de Pablo obedecen a una situación específica. ¿Me entiende? Es como cuando usted quiere escribir una carta a un ser amado. Bueno, usted le escribe porque quiere saber de él, pero también porque quiere tal vez hablar de un tema en específico o le preguntaron y usted quiere decirle, bueno, esto es lo que pasa. En las cartas de Pablo, cada carta tiene un específico tema. Hay elementos que son en común en todas las cartas, pero hay elementos que son particulares en cada carta. Y esto es uno de los puntos en donde
en Corinto. Según la tradición, como había dicho anteriormente, se cree que Pablo escribió 3 cartas a Corinto. La primera carta a Corinto, la segunda y la tercera. Por alguna razón, esa tercera carta se perdió. No lo tenemos. Los comentaristas dicen, bueno, por la providencia de Dios, tal vez Dios no quiso o no lo vio importante, pero se perdió, tal vez fue quemado. Una de las cosas muy importantes es que durante el saqueo a Roma, ah, en el año 70 después de Cristo, cuando entraron los romanos a la sinagoga, quemaron muchos pergaminos escritos hebreos. Y se supone, se piensa que en esos destrucción de los pergaminos se quemaron muchas cartas que tal vez otros discípulos o apóstoles lo escribieron, y posiblemente estaba la carta a la tercera carta de, a los Corintios. Uno diría, pero ¿qué tiene que ver en Jerusalén lo que era para los Corintios? Recuerdan que en ese tiempo eran cartas, y las cartas se tenían que pasar de lugar en lugar, y las enseñanzas, no solamente, aunque era dirigido a los Corintios, como acabamos de leer, era para todos los santos que en cualquier lugar mencionan el nombre del Señor. O sea, eran enseñanzas católicas. Por enseñanza católica se enseña por enseñanza universal. La palabra católico es universal. Entonces, la iglesia es católica en su universalidad para todas las naciones. Eso se tiene que entender muy claro. Entonces, eso es lo que es 1 Corintios. Entonces, Pablo en 1 Corintios, en su carta, menciona muchos temas. No vamos a entrar a esos temas porque nuestro tema de hoy tiene que ver con el tema de la resurrección, que Pablo lo menciona en el capítulo 15. Entonces, volvemos al capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, vayamos antes al capítulo 14 para ver el contexto. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 14, Pablo menciona uno de los temas muy importantes dentro del pentecostalismo. Es el tema especial de los pentecostales, tiene que ver con el don de lenguas. Todo tiene que ver. Entonces, Pablo menciona ahí acerca de los dones espirituales, especialmente lo que tiene que ver con el don de lenguas. Y es un capítulo largo porque él quiere asegurarse de que, bueno, se entienda eso, ¿no? Y vamos a ver, estoy aquí abriendo este pasaje que dice, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 14, seguir el amor, ¿no? Seguir el amor, dice, es un mandato. Pablo enfatiza el mandato de Jesús, seguir el amor. Y dice, seguir el amor con un deseo grande, y los dones espirituales que procuren en los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Y profetizar no tiene que ver con predecir el futuro como los amigos pentecostales creen, eso no tiene nada que ver. Y habla también en el versículo 2 que porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces aquí las lenguas tienen que ver con lenguaje, con idiomas, no tiene que ver con balbuceos. Entonces todo el capítulo habla de eso. Entonces al final dice, en el mismo capítulo, dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar, ¿no? O sea, predicar la palabra, no impidáis hablar en lenguas, o sea, hablar en otros idiomas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Este tema algún momento lo vamos a analizar. Son 40 versículos, quiere decir que nos va a llevar por lo menos unas 3 o 4 reuniones más adelante. Pero de ahí entonces Pablo va al capítulo 15, que es el tema que nos corresponde hoy, y dice, además. Ahora, bien interesante porque el además nos indica que Pablo no terminó su carta. Empieza, ¿no? Con la conjunción. Es una conjunción, lo traducen como además. Voy a abrir la Biblia de las Américas y voy a abrir otra versión también y dice ahora.
Entonces la conjunción es ahora, es una conjunción en donde tiene que ver, dar lugar a agregar más de lo que se está hablando. Y no quiere decir que es un seguimiento de lo que habla, porque en el capítulo 14 Pablo termina lo que está hablando, que es el tema de las lenguas. Ahora Pablo dice, ahora, quiere decir que está dando lugar a otro tema que va a desarrollar. ¿Cuál es el tema que va a desarrollar? Muchos se preguntan por qué Pablo menciona la resurrección en el último casi capítulo 15. ¿Acaso no fue importante la resurrección? Y no tiene nada que ver con eso. Porque lo que está diciendo Pablo es exactamente lo que la conjunción está diciendo. La conjunción ahora implica de que Pablo está tomando ocasión que está escribiendo esta carta para agregar otro tema que también le preguntaron, pero que para en ese específico momento no era uno de los principales que los estaban hablando los hermanos en Corintio. El tema principal ahí de Corinto era la división que estaba entrando en la iglesia y también la inmoralidad en algunos aspectos de los hermanos. Entonces, no es que no sea importante la resurrección de Cristo, sino que Pablo está tomando ocasión de hablar de un tema importantísimo, porque como lo vamos a ver ahora, Pablo explica por qué es importante hablar de ese tema de la resurrección. Usted tiene que entender eso. Yo espero que usted tenga su vida a la mano porque usted es cristiano y usted quiere crecer en el conocimiento de la gracia de Dios con la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en este momento. Dice, os declaro, dice, ¿no? Os declaro. Quiere decir, les hago conocer. La palabra declarar, ¿no? Ahora, ¿no? Hermanos, les hago declarar. Uh, en realidad, no es declarar. Uh, eh, Tiene que ver más bien con les hago conocer otra vez. Quiero recordarles algo que tal vez sabían, pero quiero hacerles conocer otra vez, quiero recordarles. Entonces, es una combinación de declarar, pero más que todo, quiero que ustedes sepan esto, es lo que dicen. Oh, ¿saben qué, hermanos? Quiero que sepan esto cuando alguien dice así. Entonces, Pablo toma ocasión de esta carta y dice, quiero que sepan esto, hermano. ¿No? ¿Qué cosa quiere que sepa? Que el evangelio que yo he proclamado, ¿no? Hasta este momento. Ahora, bien interesante, porque hay un juego de palabras aquí. Cuando Pablo dice evangelio, está hablando de la palabra en griego que significa evangelión, ¿no? Entonces, ¿qué es evangelión? ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Prácticamente es la unión de dos palabras, ¿no? Tiene que ver con, se pronuncia como buenas nuevas, ¿no? Se traduce como buenas nuevas. Y evangelio, otra vez, no es castellano, no es español, es transliterarizado. Cuando decimos evangelio, estamos hablando griego, porque la palabra en griego es, es así. Entonces, evangelión significa uh, evangelio. Entonces, a medida que se está hablando evangelio, entonces evangelio se convierte en evangelio. Entonces, otra palabra más, nuestra palabra, nuestro idioma español, castellano de Castilla, no es español, es realmente el producto de una, yo diría, 50 o 60% griego. Entonces, la pronunciación cambia. Porque mire, evangelio, 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 evangelio. Se dan cuenta cómo de una forma, diríamos, a través de los tiempos, la pronunciación cambia, la verdadera pronunciación de la palabra. El concepto sigue, pero se refiere a las buenas nuevas. Son dos palabras compuestas que significan buena nueva, y es la palabra que utilizaba el Imperio Romano cuando el emperador iba a las aldeas, a las provincias que conquistaba, las naciones, mandaba a sus centuriones y tocaba la trompeta. Y el centurión, de ahí Pablo utiliza la figura de tocar la trompeta para la venida de Cristo. Entonces, tocar la trompeta tampoco, diríamos, es algo que, ¿cómo le puedo decir? Genuino, Pablo lo inventó.
Pablo toma todas las experiencias y figuras que ve en el Imperio Romano para aplicarlo de una forma, diríamos, didáctica y enseñar lo que está enseñando a sus lectores, ¿no? Cuando Pablo dice, y tocará la trompeta. Bueno, ¿de dónde saca esa idea de tocar la trompeta? Bueno, porque los romanos hacían así. Cuando el ejército romano iba a una aldea y quería reunir a la gente, entonces el centurión romano tocaba la trompeta porque estaba diciendo, reúnanse, traigo buenas noticias para ustedes. Fíjense. Entonces, Pablo toma esa figura de tocar la trompeta para reunir a todos, para darles la buena noticia. Entonces, la palabra evangelio en griego lo toma de las buenas noticias que los romanos hacían para decir al pueblo, los pueblos que conquistaban, diríamos, leyes o algo que el emperador quería hablar. Entonces, Pablo dice, bueno, por eso él siempre dice el evangelio de Dios, el genitivo de Dios, porque no quiere dar a entender que es el evangelio del imperio romano, sino el evangelio de genitivo que proviene de Dios, el evangelio que se origina en Dios. Ahora, ¿por qué digo juego de palabras, como dije al principio? Porque cuando dice en el griego evangelion ho evangelizamen, está hablando justamente de la misma raíz, el evangelio, dice, ¿no? El evangelio que yo he evangelizado a ustedes. Es lo que está diciendo. Y el verbo prácticamente está en el imperativo. O sea, Pablo, cuando usted lee en su Biblia, por ejemplo, usted tiene su Biblia, recuerde que estas son versiones. En la Reina Valera dice el evangelio que he predicado. En la de las Américas dice que prediqué. En la otra versión que tengo aquí de la traducción viviente dice que prediqué. Pero en realidad no es prediqué. Aunque es prediqué en el sentido que él habló, anunció, en el original dice, hermanos, el evangelio, porque es lo original, que yo les he evangelizado. Es lo que está diciendo porque utiliza la misma palabra. El evangelio que yo les he evangelizado. Ahora, bien interesante porque esto significa que Pablo hizo del evangelio, de las buenas noticias que él hizo, lo lo hizo algo interno, incorporó en la vida del cristiano cuando predica. O sea, para Pablo el predicar el evangelio es internalizar el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo con el verbo. Cuando uno comienza a estudiar y yo estaba hablando y yo estaba estudiando, digo, entonces Pablo está diciendo que el evangelio que escuchamos tiene que ser parte de nuestra vida entera. Tiene que transformarnos. Tiene que cambiarnos. Si usted no ha experimentado, y esto tal vez suene un poco, diríamos, subjetivo, pero la connotación del verbo evangelizar implica que la vida del cristiano tiene que cambiar. Entiéndalo. La vida del cristiano tiene que cambiar. Si no hay un cambio por el evangelio, si no nos hemos evangelizado con el evangelio, usted tiene que evaluar su fe, si realmente usted es cristiano. No importa que usted sea evangélico, pentecostal, presbiteriano, reformado, bautista, metodista, póngase el nombre que quiera. Pero si el evangelio no le ha evangelizado a usted, o sea, no le ha cambiado, tiene que evaluar su fe, posiblemente no es parte del Señor. Yo no sé, pero yo digo en base a lo que Pablo está diciendo. Tiene que hacerlo, hermano, es en serio. No lo haga porque yo lo digo. Enójese conmigo, no me afecta a mí en nada. Yo tengo la convicción de la fe. Es la vida de usted. O está jugando a ser cristiano, todo el mundo juega, o usted realmente es cristiano. Son dos cosas diferentes. O usted está jugando, pretendiendo ser cristiano, o usted es verbo mayúscula, ES, es
cristiano. Espero que sea el segundo. Y dice, el cual, dice ahí, ¿no? La preposición, ¿no? El cual, el evangelio, también ustedes recibieron, dice, ¿no? Y luego dice, en el cual, la preposición, en cuál es en el cual, en el evangelio, ustedes, dice, perseveran o están firmes. Ahora, recuerden, miren los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Dice el evangelio que es declarado, el cual, y dice luego, en el cual. ¿Cuál es un pronombre relativo? ¿Por qué relativo? Porque se está mencionando justamente, ¿no? Al sustantivo que se está hablando. El cual es el evangelio. En el cual significa que el cual es el evangelio. Y en la preposición él significa que vivimos dentro del evangelio. ¿Se da cuenta la idea de Pablo? O sea, el evangelio que nosotros creemos, usted se llama cristiano, ¿no? Usted pide peticiones a Dios. Señor, yo pido peticiones. Yo soy cristiano. ¿Usted está en el evangelio? Es lo que está diciendo Pablo. La preposición él significa eso. ¿Dónde está usted parado? Así literalmente. ¿Dónde está usted establecido? ¿Dónde está usted afirmado? Tiene que preguntarse eso, hermano. No me tiene que responder. Solamente yo estoy tengo el deber de decirles esto a ustedes y a los que están escuchando, si son cristianos. Si usted no está así, mira lo que dice Pablo ahí. Si usted no está en el evangelio, entonces usted no es cristiano. Así, evalúe su vida. Yo no digo que no lo es. Yo digo, de acuerdo a Escritura, en base a la evidencia, si usted no está en el evangelio, entonces, pues no es cristiano. Pablo lo dice. Versículo 2 de 1 Corintios 15 dice, ¿no? Por el cual asimismo, otro pronombre relativo, por el cual. ¿Cuál es por el cual? El cual es el evangelio. Otra vez. ¿Se dan cuenta cómo Pablo en el capítulo 15, el tema principal es el evangelio de Cristo? Importantísimo. Y dice, por el cual, fíjese, asimismo, ¿no? Asimismo. Y el asimismo es una conjunción de afirmación. Recuerde lo que le digo siempre. Pablo usa conjunciones como si estuviera en un mercado de frutas a cada momento. Porque él entiende que la conjunción, que hay varias clases de conjunciones, ayuda a entender las ideas que él está comunicando. Las conjunciones conectan una idea con otra y pueden ser conexiones de copulación o también de contraste o también de afirmación o también de pregunta. ¿Me entiende? O también de explicación o de razón. ¿Se dan cuenta cuántas clases de conjunciones existe? Entonces, en este caso, dice, si retené la palabra que os he predicado, sois salvos que no creéis. Mira, hermano, justo lo que estaba diciendo. Todavía no había leído el versículo 2. ¿Qué les había dicho antes? Que si no están firmes en Cristo, posiblemente no sean cristianos. Pablo lo dice, hermano. Pablo lo dice. Pablo dice ahí, en el cual el Evangelio, si retenéis la palabra, dice, ¿no? Si retenéis significa si usted está agarrado firme, si usted ha tomado posesión de aquello, si usted ha tomado posesión, entonces es salvo, al menos que haya creído en vano. Por eso es importante estudiar la Escritura.
Si usted no estudia la Escritura, usted no va a crecer en el conocimiento de Dios. El versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15 está hablando intrínsecamente entre la verdadera fe y la fe falsa. La fe falsa significa que usted puede creer. Ahí dice, creer. Pablo inclusive utiliza la palabra episteusiu, que viene a ser el verbo auristo en segunda persona. ¿Qué significa el auristo? Quiere decir, y esto es importante, que, escúchame bien, Pablo está diciendo que hay personas que han creído toda su vida en Jesús, pero han creído en vano. El auristo significa un tiempo que ha empezado en el pasado y que sigue. No significa una fe de un día. Está hablando de una fe que alguien tiene, que lo tiene por mucho tiempo, pero que es una fe vacía. La palabra en vano viene del griego vacío. O sea, quiere decir que ha habido cristianos durante los 2000 años de existencia del cristianismo. Gente que ha tenido fe y ha creído, pero esa creencia ha sido vacía. Eso es peligroso, hermano. ¿Se imagina usted como cristiano y al final de su vida usted se dé cuenta que ha creído en vano? O sea, su fe fue vacía. Yo creo que existen muchos cristianos por años, pero que su fe es vacía. Ellos no lo saben que es vacía, porque eso es el mayor peligro. Ellos creen que tienen la fe verdadera, pero ¿saben qué? Es una fe vacía. No estoy hablando del creyente que se convirtió hace 2, 3 días. Aquí Pablo está hablando de cristianos ya de tiempo, que creen que son cristianos, pero que no lo son. Evalúe su vida usted mismo, hermano. El ser católico no quiere decir que es cristiano. El ser evangélico tampoco significa que es cristiano. El ser pentecostal tampoco significa que es cristiano. El ser reformado tampoco significa. Ortodoxo. Cualquier denominación que usted mencione. Porque pueden tener una fe falsa. Y es muy importante eso, porque dentro del evangelicalismo, que tiene poco más de 200 años, nada más, creen que son los católicos los que no son cristianos. Curioso, la Iglesia Católica tiene años de existencia. Y puede haber que no hay cristianos. No somos anticatólicos. Pero ¿qué puede esperar usted de un movimiento de hace 200 años como el evangelicalismo? Claro, la idea es, bueno, no adoramos a estatuas y tenemos la Biblia. Bueno, el problema es peor todavía, porque el punto no es no adorar estatuas. Eso es honestamente irrelevante. Eso no salva a nadie. El problema del evangelicalismo es que no conoce su Biblia. No estudia su Biblia. No sabe, no lo lee. O sea, es ignorante, es la verdad. Es ignorante. Entonces, yo les digo desde ahora, no critican al católico, porque usted está en la misma situación. Está en la misma situación. Porque usted cree que saltar y aplaudir y cantar canciones de inventores humanos le lleva al cielo. Eso no es cristianismo. Esos son ejercicios rituales religiosos, pero no es la fe. La fe es lo que estamos viendo ahorita en 1 Corintios capítulo 15. El evangelio nos tiene que evangelizar. Por evangelizar significa cambiar nuestra vida. Si el evangelio no cambia nuestra vida y nosotros no estamos en preposición
de adentro, en como un vaso, en adentro, entonces no somos salvos. Hemos creído en vano, una fe vacía. ¿Tu fe es vacía? Te pregunto. ¿Estás seguro que tú puedes decir que tu fe no es vacía? Tienes la convicción, estoy hablando contigo, tienes la convicción de que tu fe no es vacía y que estás en el Evangelio. Contéstate tú mismo o tú mismo. Haz un examen de conciencia y honestamente, mientras estás viva o vivo, bueno, he creído por 10 años, pero nunca he sido cristiano. Ahora, mientras vivo, antes que muera, Señor, quiero tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Es la hora que lo hagas, hermano. Eso queda en ti y tu conciencia. Nada más. Sigamos. Dice 3, porque primeramente, la palabra primeramente es lo principal. La versión traducción viviente me gusta porque dice exactamente lo que dice el original. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Y lo voy a poner aquí. Lo más importante. Porque eso es lo que dice en el griego. Lo más importante. Esa es la palabra que utiliza. Lo más importante. Dice así. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Entonces, fíjese cómo Pablo dice, ¿no? En el versículo 3, y esto es el Evangelio. Yo les di, la palabra transmitir viene de la palabra entregar. Yo les entregué. Yo hice un compromiso de entregarles. Yo les di a ustedes, dice Pablo, lo más importante, lo que yo, está el pronombre relativo. ¿Cuál es lo que yo? Lo que. El que es el pronombre relativo, que. Eso es el Evangelio. Otra vez, el Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio. Entonces, él está entregando de una forma con compromiso lo que lo que, o sea, el Evangelio que él recibió, ¿no? Y está hablando, él recibió, está también en el indicativo, o sea que es verdad. Y ese evangelio que él recibió, ¿qué significa? Recuerde que evangelios son buenas nuevas. O sea que Jesús ha recibido noticias que son buenas. Noticias que son buenas. Y esas noticias que son buenas los ha entregado a los de Corinto. ¿Cuáles son esas noticias que son buenas? Las noticias que son buenas es lo que Pablo dice ahí mismo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esas son las noticias. Entonces, cuando Pablo dice, estás en el Evangelio, Pablo dice, estás en la muerte de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y pienso yo analizando, cuando dice, estás tú, estamos nosotros en la muerte de Jesús, no, preposición de adentro, Pablo dice, porque para mí el morir es Cristo. ¿De dónde saca esa idea Pablo para que el morir es Cristo? Lo saca de aquí, del Evangelio. Porque el que está en, preposición de dentro, en Cristo, está también en su muerte. Y por eso él dice, ya no vivo yo, fíjese, porque está muerto en Cristo, mas Cristo vive en mí. ¿Entiende? Ya no vivo yo, porque está en
la muerte de Cristo, mas Cristo vive en mí. ¿Entiende? Eso es el Evangelio, eso es lo que Pablo está hablando. Fíjese que Pablo, la forma como Pablo interpreta la vida cristiana. Para Pablo la vida cristiana es morir a uno. Ahí te lo está diciendo. Morir en la muerte de Cristo. Morir en la muerte de Cristo. Morir en la muerte de Cristo. ¿Cuántos cristianos han muerto en la muerte de Cristo? Usted, dígame, hermano. La cifra es desalentadora. Ahora, Pablo dice que su mensaje, lo más importante que es el Evangelio, es que Cristo murió, indicativo activo, por los pecados, ¿no? De nosotros. ¿Cuáles son nosotros? Es el pronombre posesivo. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Pablo está posicionando dos cosas. Uno, el concepto del Antiguo Testamento de la propiciación y la expiación. Y al mismo tiempo, el concepto de la redención, que tiene que ver con el concepto romano de justicia. Redención significa liberar al esclavo pagando un precio por él. Pablo está diciendo ahí que el precio que Jesús pagó fue su muerte. Tiene que entender, si usted no conoce el Evangelio, hermano, yo no sé cómo usted se llama cristiano, porque este es el Evangelio. Es la verdad. Entonces, pero al mismo tiempo dice morir por nuestros pecados. Está el concepto de la propiciación, o sea, la ira de Dios está sobre el pecador, nosotros. Pero Cristo muere y desvía la ira de Dios sobre él, porque él lleva nuestros pecados. Esa es propiciación. Entonces la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino sobre él. Pero otra cosa más importante, ese es el primer paso. La ira de Dios está sobre Jesús, pero seguimos siendo pecadores. Ahora Jesús hace la expiación por el pecado. Muere por nosotros y al morir nos limpia de todo pecado. Qué hermoso, ¿eh? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Eso es lo que Pablo está explicando en cuanto a lo que significa el Evangelio. Ahora, y esto es de acuerdo a las Escrituras, porque dice Pablo en el griego, katatas grafás. Katatas grafás significa, kata es una preposición que significa de acuerdo. De acuerdo. Y el ta significa el artículo acusativo, las escrituras. ¿De acuerdo a qué? A las escrituras. O sea, Pablo cuando dice Jesús murió, que es evangelio, no es el evangelio que él inventó. Es el evangelio que las escrituras lo dicen. Y como la escritura dice eso, él está transmitiendo a la iglesia de Corintio lo que la escritura está diciendo. O sea, el evangelio está fundamentado en la escritura, la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Nuestra fe es una fe fundamentada en la escritura. No en mi palabra, dice Pablo. Pero ahí no termina Pablo. Pablo dice más adelante, ¿por qué? Dice, no, y en versículo 4, y hay una conjunción de copulación. Dice, y esa conjunción de copulación significa que lo que sigue es parte de lo que dijo. Y que él fue sepultado. La palabra sepultado significa enterrar, que él fue enterrado. Es parte del Evangelio eso, que fue enterrado y que fue resucitado.
Ahora, la palabra resucitado significa que fue levantado, que fue levantado. Ahora, Pablo utiliza no la palabra resucitado en sí, sino Pablo está usando la palabra levantado. O sea, que estaba muerto y se levantó. Ah, Pablo utiliza justamente el indicativo pasivo en donde quiere decir que Jesús se levantó de entre los muertos. El día, el tercer día, ¿no? Tercer día. Y dice otra vez, kata tas grafas. Kata es de acuerdo, tas las escrituras. Grafas, de donde viene la palabra gráfico. Nuestra palabra en español, gráfico, otra vez, no es palabra español castellano de Castilla, es griego, que ahí viene la palabra gráfico, que la palabra grafa, escribir, no, gráfico, no. Muy bien, dice que murió, ¿no? Y se levantó de acuerdo a las escrituras. Nuestra fe está fundamentada en la escritura. Cuando dice escritura se refiere a los escritos de los profetas y de los salmos. ¿Es esto correcto? Claro que es correcto, porque Jesús mismo lo dice, hermano. ¿Se acuerda que Jesús mismo lo dice? Fíjese, dice en Lucas 24, 44. Dice así: estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está. Jesús mismo dijo que su muerte, resurrección, estaba profetizado en los escritos de la ley, los salmos y los profetas. Está. Entonces, cuando Pablo dice, de acuerdo a la escritura, katatas grafé, que significa de acuerdo a las escrituras, está diciendo, lo que yo digo está en la ley, está en los salmos, está en los profetas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que la resurrección de Cristo se cumplió. Ahora, Pablo dice eso. Bueno, de ahí en adelante, del 5 hasta el 8, dice las apariciones de Jesús, ¿no? Entonces, ahora, en el versículo 11 dice, porque o sea yo, o sea ellos, dice, o sea él o los demás que Jesús se le apareció, así predicamos y así habéis creído. Ahora, el así, ¿qué significa así hemos predicado? ¿Usted sabe lo que significa cuando Pablo dice así hemos predicado? Dice, es un adverbio. Cuando dice así se está refiriendo al contenido de la predicación del Evangelio, que básicamente es la muerte y la resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Entonces, cuando Pablo dice, y ustedes permanecen en el Evangelio, quiere decir que nosotros estamos viviendo en la muerte y en la resurrección de Cristo. La pregunta que le hago a usted, hermano, ¿es usted cristiano? Usted me va a decir sí. Pero aquí viene la pregunta crucial que usted lo tiene que tomar en cuenta. ¿Usted está en la muerte y en la resurrección de Cristo? Porque si no lo está, entonces su creencia es vacía, como dice Pablo. Porque esa es la razón por la cual fundamental Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
el vivir es Cristo, porque no puede decir, es imposible que se diga, bueno, para mí el vivir es mi vida y también Cristo. No, o es Cristo o es usted. Cuando estamos en la muerte de Cristo, ya no vivimos nosotros. Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Y vamos a ver. Pablo dice esto en la carta a los Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está. Se refiere a la muerte de Cristo. ¿Se dan cuenta que el mensaje es lo mismo? Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Significa vivir en la muerte de Cristo. Y ya no vivo yo. Quiere decir que al vivir en la muerte de Cristo, yo ya morí. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Por qué vive en mí? Porque también vivimos en su resurrección. Y Cristo ya no está muerto, Cristo resucitó. Eso es vivir en la resurrección de Cristo. Dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, nosotros, nuestra existencia carnal, física, ¿no? Mental, comemos, nosotros, que somos nosotros. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que sí, tenemos carne y hueso, ¿no? No somos seres fantasmas, sentimos, dormimos, deseamos, nos ponemos tristes, pero esta vida lo vivimos en la vida de Cristo por fe. Por eso dice Pablo mismo, no vivimos, no caminamos por vista, sino por fe. Y dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿esto causa en usted alegría o solamente lo lee como leer cualquier periódico? Porque si usted no conoce esto, se lo tengo que decir, hermano, no critica al católico, porque usted está peor que un católico. Cuando digo peor, ¿por qué? Porque usted cree que como que no es católico está con el favor de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Eso el evangelicalismo le ha hecho creer al evangélico. Porque no ser católico es mejor que uno. Esa es mentira. El evangelicalismo es estéril. Está lleno de mucha hipocresía. Tal vez igual que el catolicismo, menos, no sé. Pero no hay diferencia. Para mí no hay diferencia. Cuando hablo con un evangélico es como hablar con alguien que, es como hablar con una persona que nunca fue a la escuela. No sabe lo que habla. Estos son conceptos bíblicos. Pablo está diciendo que el evangelio que él predicó y que los entregó, en el cual, miren la preposición en el cual, con el pronombre relativo, en el cual, significa que se tiene que estar dentro del evangelio. Soy salvos. Esa palabra soy salvos, muchos dicen, oh, está hablando de fe de obras. No, está hablando de la fe genuina. La fe genuina es estar en el evangelio. De otra forma, su fe es vacía, no sirve para nada. Usted está perdiendo el tiempo y dedíquese mejor tal vez que a jugar pelota. Porque de nada le sirve ir a una congregación cuando usted no es salvo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Creíste en vano. Si tú no vives en el evangelio, que es vivir en la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué significa eso? Pues viviste en vano. Y esto es serio. Porque el día que usted muera y yo muramos, no le vamos a decir, bueno, Señor, yo pensaba que era evangélico, así que no es mi culpa. No, ahí no va a haber nada de esas cosas. O es ahora que tenemos que tener comunión con Cristo, o después ya no es. No hay novenas, velas, rezos, misas y un montón de cosas. Y es terrible porque casi no hay diferencia entre muchas doctrinas cristianas, ya sea católica, evangélica o alguien más.
Pablo dice que el Evangelio es vivir en el Evangelio, vivir en la muerte de acuerdo a las Escrituras y también vivir en la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Su muerte, ya no vivo yo porque estamos en su muerte, mas Cristo vive en mí, porque también estamos en su resurrección. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estamos viviendo ahora, lo vivimos por la fe del Hijo de Dios, porque vivimos, caminamos por fe y no por vista. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Hay implicaciones? Claro que sí, indicaciones. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 12, ¿no? Dice, porque si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora, esto está terrible, porque Pablo está diciendo, entre vosotros, en la iglesia de Corinto, habían aquellos cristianos que decían que no había resurrección de los muertos. Entonces, esto está mucho peor. Por eso Pablo dice más adelante, o más arriba dijo, creíste en vano. Porque si ustedes cristianos de Corinto no creen que Jesús murió y resucitó, ustedes están creyendo en vano. Ahí está justamente lo que estoy hablando. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra predicación. Dice, la palabra vana significa algo vacío, pero también tiene connotaciones inefectiva, estúpida, no tiene valor, es falsa, pretenciosa, vacía y real. Tremendo para una fe. Si los cristianos en Corinto, dije, no creen en la resurrección, su fe es una fe estúpida, vacía, sin valor. La pregunta es para nosotros hoy, 2019, ¿cómo está tu fe? Tú puedes decir, sí, es cierto, yo creo en la resurrección. Pero recuerde, no es fe de creer. Para Pablo es fe de vivir. Ese es el punto. Muchos dicen, pero ¿cómo que no? Yo creo que resucitó, está en el cielo, mi Padre celestial, yo lo oro todos los días. Bueno, suena bonito. La pregunta es, ¿vives en la muerte y vives en la resurrección de Cristo? Esa es la cosa. Porque si no lo haces, bueno, tal vez ya no eres mi hermano. Pero yo no sé tu corazón, yo no sé tu vida, Dios sabe. Y es aún peor. Entonces tú tienes que decirte, ¿puedo yo decirle a Dios a cara, vivo Señor en el Evangelio de tu Hijo? Porque si tú dices, no lo puedo, bueno, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Y dice, 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Jesús, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, la base por la cual la verdad de la evidencia que los muertos resucitan es porque Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, como dicen ellos, dice Pablo, entonces somos testigos falsos porque estamos testificando de algo que es mentira, dice Pablo. Eso es en el caso que no haya testificado. ¿Por qué? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, estamos todavía bajo la ira de Dios. Por fe, yo no estoy bajo la ira de Dios. Yo no sé usted. Porque si no creemos que Cristo resucitó, estamos en pecados. Estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo condenación. Y dice, entonces los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron, perecieron. O sea, pues ya no tienen esperanza. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí dice en la otra versión, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo. Es lo mismo que dice la versión de las Américas. Damos lástima.
Si Cristo no resucitó, nuestra fe en vana, estamos en pecados, y si solamente nuestra creencia fue cuando Él estaba vivo, pues somos las personas que más despreciadas y humilladas que hay en la humanidad, porque Cristo no resucitó, porque estamos creyendo en una fe vana, en algo que no es cierto, la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero entonces Pablo, a partir ya del versículo 21, entonces explica, uh, perdón, el 20, Pablo afirma, ¿no? Él afirma justamente lo que, uh, lo que su mensaje del Evangelio dice. Dice, ahora, es un adverbio, ahora, ¿no? Viene la conjunción, sin embargo, es la conjunción de contraste. Sin embargo, ahora, el adverbio. ¿Por qué está diciendo ahora? Porque está hablando de ese momento, de la realidad que está pasando. ¿Se da cuenta cómo la conjunción cambia todo el sentido? Pablo primeramente expone lo que muchos en Corinto pensaban, que no había resurrección. Pablo dice, sin embargo, conjunción de contraste, ahora quiere decir el tiempo presente, lo que está hablando, lo que está aconteciendo, el mensaje del Evangelio. ¿Ahora qué? Y ahí dice, Cristo ha resucitado de los muertos, es la primicia de los que durmieron, es un hecho. Dice, Cristo otra vez usa el verbo indicativo perfecto, se ha levantado de los muertos, es el primer fruto de la resurrección de aquellos que han dormido. Entonces, hermanos, la esperanza de la resurrección justamente está en que Cristo hace que nuestra vida, en vez que sea una vida desgraciada, humillante, sin valor, es una vida con propósito. Tal vez suena un poco así como el Rick Warren, pero la vida de propósito real y verdadera bíblica está en Cristo, porque Él ya no está muerto, porque Él ha resucitado entre los muertos. Y tanto su resurrección sirve porque da esperanza a los que mueren en Cristo. Y no solamente eso, porque dice en el versículo uh, 23 hasta el 26, justamente su reinado, dice, pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino al Padre. ¿Cuál reino? Cristo reina hoy. Cristo reina hoy. En la otra versión dice, así que ya ven, tal como, perdón, es el 24, dice, después de eso vendrá el fin cuando Él entregará el reino al Padre. ¿Cuál reino? El reino de ahora. Cristo reina ahora. Entonces, cuando venga el fin, Él va a entregar este reino al Padre, luego de destruir todo gobernante y todo poder y toda autoridad. Quiere decir, pues Cristo tiene que reinar, 25, hasta que humilla a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Los enemigos de ahora son la religión de odio, que es el Islam, el enemigo de Cristo. Está matando a cristianos, puse ahí, a, a lo que están bombardeando a cristianos de todo tipo de denominación o versión, pero también el marxismo, ¿no? Que tiene toda la ideología del género, que mata a personas y persigue a los cristianos. Entonces, todos los enemigos de Cristo, todos los enemigos de Dios, de su iglesia, durante este reino que ha sido establecido, entonces Cristo los va a vencer y va a entregar su reino al Padre cuando Él haya vencido a todos sus enemigos y los haya puesto bajo dominio y los haya entregado al Padre, porque dice, luego de destruir a todo gobernante, le entregará el reino al Padre, pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos y el último enemigo será la muerte, que será destruido. Por las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Eso es el significado de la muerte de Cristo, que Cristo reina ahora.
Es un reino establecido, pero no consumado. Esa es la diferencia. Por eso que todavía vemos el avance del mal. Entonces, Cristo reina sobre el mal, sobre el bien. Su reino está establecido. Pero en la consumación de los siglos, cuando Cristo venza y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, entregará el reino al Padre y el último enemigo que será destruido será la muerte. Esa es la esperanza, el significado de la resurrección de Cristo. Y al final, fíjese lo que dice el versículo 34, 33. Y eso es lo que justamente estaba diciendo al principio y lo que Pablo está diciendo. Lo voy a poner aquí. Usted tiene que meditar después de evaluarse si usted es realmente cristiano, hermano. No quiero poner duda en su esto, pero mira lo que dice la Biblia. Esto viene de Pablo. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles semejantes cosas? Que dicen que no existe la resurrección. A eso está refiriendo Pablo. No se dejen engañar. Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y el carácter tiene que ver con las costumbres de uno. Se estaba refiriendo a que si ustedes creen que Cristo no viene, no resucitó, o que ustedes están peor como mundano, ustedes están viviendo como paganos. A eso se está refiriendo. Costumbres, malas compañías. Piensen bien, versículo 14, sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Piensen bien y sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Qué dice la versión de las Américas? Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La Reina Valera, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso, grábese en la mente, medite en eso y pregúntese, ¿soy yo cristiano? ¿Soy realmente yo eh, el Hijo de Dios? ¿Vivo en la muerte de Jesús? ¿Vivo en su resurrección? Porque si no es así, entonces tiene que ponerse a cuentas con Dios. Dice Pablo, sean sobrios y no pequen. No sean ignorantes de Dios. Algunos son ignorantes de Dios. La palabra ignorante viene de la palabra griega que significa agnóstico. Ahora, en el idioma griego literalmente significa una persona ignorante totalmente. Totalmente ignorante. O sea que no conoce el Evangelio. Y conocer el Evangelio significa, voy a poner aquí, según Pablo, es vivir en la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿usted vive el Evangelio de esa forma? ¿Usted vive el Evangelio de esa forma? Si no vive, entonces usted está negando la resurrección de Cristo y es un completo ignorante. Completo ignorante es lo que dice Pablo. Yo no lo digo. Pablo dice así, ¿no? Piensen bien, pues para vergüenza les digo que algunos de ustedes son completo ignorantes de Dios. La palabra no conocen a Dios
literalmente significa, yo voy a poner aquí, son completos. Es la palabra que viene de la palabra agnóstico. Agnóstico es una palabra griega. Significa que no conoce nada, es un completo ignorante. Entonces, no se enoje conmigo. Simplemente yo estoy predicando, tengo el deber de decirle lo que dice el Evangelio. Ese es el significado de la resurrección de Cristo. Esto es el significado de la resurrección de Cristo. Que en la vida diaria de uno, vivir en la muerte, resurrección de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dejar de pecar y conocer a Jesús. Porque lo opuesto a la completa ignorancia es completo conocimiento. Y eso es un crecimiento diario. Ahora entiende por qué cuando venga Jesús, según su parábola, va a separar el trigo de la cizaña de la iglesia. Y va a separar las ovejas de los cabritos. Jesús dijo, no saquen la cizaña del trigo porque pueden sacar tal vez al trigo con la cizaña. Porque vendrá el tiempo de la siega y el sembrador se encargará de dividir y de separar. Que no sea que cuando llegue ese tiempo, hermano, usted piense que es el trigo, pero en realidad usted es la cizaña. Yo no sé. Yo espero que sea el trigo. Pero evalúe su vida. Evalúe dónde está usted firme. ¿Está firme en la muerte y resurrección de Cristo? ¿O está firme fuera de la muerte y resurrección de Cristo? Si es así, entonces usted no es cristiano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que nos ayudes a entender lo que es el Evangelio tuyo, para poder nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a evaluar nuestra vida y ver si realmente estamos en comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo, y si estamos viviendo en su muerte y resurrección. Y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Gracias, Padre, y que la gracia y la paz sea con todos nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, la gracia y la paz sea con todos ustedes este día del Señor y les exhorto a que sigan meditando, estudiando para la gloria de Dios. Amén.